Durante más de 1700 años, la humanidad vivió con una verdad incompleta. Mientras millones de cristianos alrededor del mundo estudian 66 libros en sus Biblias protestantes, o 73 si son católicos, existe una nación que ha preservado algo mucho más completo, mucho más antiguo y mucho más revelador. Esa nación es Etiopía, y su Biblia contiene 81 libros. No se trata de invenciones modernas, ni de interpretaciones recientes. Hablamos de manuscritos antiquísimos, escritos en ge'ez, el idioma litúrgico sagrado de Etiopía, preservados durante siglos en monasterios aislados en las montañas, protegidos del mundo exterior por geografía, devoción y una determinación inquebrantable de custodiar la palabra completa. Mientras en el siglo IV, los concilios eclesiásticos de Roma decidían qué libros eran apropiados para incluir en el canon occidental, mientras documentos eran quemados, textos eran prohibidos y escritos enteros desaparecían de la historia oficial, una iglesia africana antigua tomó un camino diferente. La iglesia ortodoxa etíope no eliminó nada, preservó todo. Y lo que preservó cambia radicalmente la narrativa que conocemos sobre Jesús, su familia, su misión y el verdadero mensaje que vino a entregar. ¿Alguna vez te preguntaste por qué hay vacíos tan grandes en la historia de Jesús? ¿Por qué los evangelios canónicos saltan de su infancia directamente a su vida adulta, sin mencionar una sola palabra de casi 18 años de su existencia? ¿Por qué ciertos relatos parecen incompletos, como si faltaran piezas cruciales del rompecabezas? No estabas equivocado al sentir eso. Faltaban libros enteros, y esos libros fueron preservados en África. En los próximos minutos vamos a adentrarnos en un territorio que la mayoría de las iglesias occidentales prefiere evitar. Vamos a explorar textos que fueron considerados tan peligrosos, tan revolucionarios, tan desafiantes para las estructuras de poder eclesiástico, que fueron sistemáticamente eliminados del canon oficial. Pero no pudieron eliminarlos de todas partes. Etiopía los guardó, los copió, los tradujo, los veneró. Y hoy, gracias a la era digital y al despertar global de millones de buscadores de la verdad, esos textos están saliendo a la luz nuevamente. Este no es un ataque a tu fe. Al contrario, es una invitación a completarla, porque lo que vas a descubrir no destruye el mensaje de Jesús, lo profundiza, no contradice su esencia, la revela con una claridad que te hará preguntarte, ¿por qué nunca me contaron esto antes? La Biblia etíope incluye libros como el libro de Enoc, mencionado explícitamente en la Biblia canónica, pero eliminado de ella. Incluye el libro de los jubileos, que detalla cronologías precisas desde la creación hasta Moisés. Incluye textos sobre la infancia de María, sobre los hermanos de Jesús, sobre profecías que nunca llegaron a tus manos. Y la pregunta que debes hacerte es simple pero profunda. Si estos libros fueron venerados por comunidades cristianas durante siglos, si fueron citados por los propios apóstoles, si formaron parte de la fe de millones de creyentes en África y Medio Oriente, ¿por qué no están en tu Biblia? La respuesta a esa pregunta no es teológica, es política, y lo que estás a punto de descubrir es la diferencia entre la palabra preservada por el poder y la palabra preservada por la fe. Permíteme mostrarte algo que probablemente nunca te enseñaron en la escuela dominical. La Biblia protestante contiene 66 libros. La Biblia católica contiene 73 libros. La Biblia ortodoxa etíope contiene 81 libros. ¿Por qué esta diferencia tan dramática? Porque el cristianismo primitivo nunca tuvo un canon único y universalmente aceptado. Durante los primeros siglos de la fe cristiana, diferentes comunidades usaban diferentes colecciones de textos sagrados. Algunas iglesias leían el libro de Enoc con la misma reverencia que el Génesis. Otras estudiaban el Evangelio de Tomás junto al de Juan. Fue solo cuando el poder político se fusionó con el religioso que comenzó la estandarización y la censura. En el año 393 d.C., el concilio de Hipona en el norte de África estableció una lista de libros aceptables. 4 años después, en el 397 d.C., el concilio de Cartago reafirmó esa lista.
Estos no fueron eventos puramente espirituales guiados por revelación divina. Fueron decisiones políticas, influenciadas por el Imperio Romano, diseñadas para crear uniformidad doctrinal y control eclesiástico. Según el Dr. Bart Ehrman, profesor de estudios religiosos en la Universidad de North Carolina y uno de los más respetados académicos en textos cristianos primitivos, la formación del canon bíblico no fue un proceso inspirado de forma sobrenatural, sino un largo y a veces conflictivo desarrollo histórico donde diferentes facciones cristianas lucharon por el control de la narrativa oficial. Y en esa lucha, algunos libros fueron sacrificados. ¿Por qué? Porque contenían ideas que desafiaban la jerarquía emergente de la Iglesia, porque promovían el conocimiento directo de Dios sin intermediarios, porque daban protagonismo a figuras que la ortodoxia prefería mantener en segundo plano, porque revelaban misterios que el poder eclesiástico consideraba demasiado peligrosos para las masas. Los 15 libros adicionales que la Biblia etíope preserva incluyen el libro de Enoc. Detalla la rebelión de ángeles caídos y sus enseñanzas prohibidas a la humanidad. El libro de los jubileos, una reinterpretación detallada del Génesis con cronologías precisas. La ascensión de Isaías, visiones proféticas del martirio de Isaías y la venida del Mesías. Los libros de Esdras adicionales, visiones apocalípticas que no entraron al canon occidental, textos sobre la infancia de María y Jesús, narrativas que humanizan y contextualizan sus vidas. Cada uno de estos textos fue venerado por comunidades cristianas primitivas. Cada uno fue copiado, traducido y estudiado con devoción durante siglos. Pero cuando Roma decidió qué era canónico y qué era apócrifo, estos libros quedaron fuera, excepto en Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope, geográficamente aislada y teológicamente independiente, nunca aceptó las decisiones de los concilios occidentales. Para ellos, estos libros no eran extras ni apócrifos, eran escritura sagrada, tan válida como cualquier evangelio canónico. Y aquí está lo fascinante. Muchos de estos textos fueron redescubiertos en el siglo XX gracias a hallazgos arqueológicos como los manuscritos del Mar Morto en Qumrán. Cuando los estudiosos analizaron esos fragmentos, encontraron copias del libro de Enoc en arameo y hebreo, confirmando que este texto era venerado por comunidades judías y cristianas primitivas en el Medio Oriente. Según la doctora Elaine Pagels, profesora de religión en la Universidad de Princeton, lo que llamamos Biblia hoy es el resultado de decisiones humanas muy específicas tomadas en contextos históricos particulares. No es que estos textos perdidos sean menos inspirados, simplemente perdieron la batalla política por la inclusión en el canon oficial. Si alguna vez sentiste que faltaban piezas en la narrativa bíblica, no estabas equivocado. Si alguna vez cuestionaste ciertas inconsistencias, ciertas omisiones, ciertos saltos abruptos en las historias, tenías razón en hacerlo, porque no era tu falta de fe, era la falta de información completa. Los libros que explicaban esas contradicciones, que llenaban esos vacíos, que respondían esas preguntas, fueron deliberadamente dejados fuera, pero Etiopía los guardó. Y hoy, en esta era de despertar colectivo, esos textos están regresando a las manos de quienes están listos para recibirlos. Ahora bien, hay un libro en particular dentro de esa colección etíope que aterrorizó tanto a los líderes eclesiásticos que hicieron todo lo posible por destruirlo completamente. Un libro que habla de ángeles que descendieron del cielo, que revelaron secretos prohibidos a la humanidad, que engendraron una raza de gigantes sobre la tierra. Un libro citado explícitamente en la Biblia canónica, pero que fue eliminado de ella. Ese libro es el libro de Enoc, y lo que revela sobre el origen del mal, sobre los ángeles caídos y sobre el plan divino para redimir la humanidad. Va a cambiar completamente tu comprensión de la historia bíblica. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe
y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti un libro digital poderoso. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe: Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo, Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. El libro de Enoc es uno de los textos más fascinantes y controversiales de toda la literatura religiosa antigua. Y aquí está lo extraordinario. La Biblia canónica lo menciona explícitamente. En la epístola de Judas, versículos 14 y 15 leemos: De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Judas está citando directamente del libro de Enoc, capítulo 1, versículos 9. Esto significa que los apóstoles conocían este libro, lo leían, lo consideraban profético, lo citaban como escritura. Entonces, ¿por qué no está en tu Biblia? Porque lo que contiene es incómodo para las estructuras de poder religioso. El libro de Enoc narra la historia de los vigilantes, un grupo de ángeles que, según el texto, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y descendieron al monte Hermón para tomar esposas humanas. De estas uniones nacieron los Nefilim, una raza de gigantes que dominó la tierra y corrompió a la humanidad con conocimientos prohibidos. Estos ángeles caídos, liderados por Azazel y Semiasa, enseñaron a los humanos artes que no debían conocer: metalurgia para crear armas, cosmetología, hechicería, astrología y conocimientos que aceleraron la maldad en la tierra. Génesis 6, 1-4 hace una referencia brevísima a este evento. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Eso es todo. 4 versículos enigmáticos. Pero el libro de Enoc dedica capítulos enteros a explicar exactamente qué sucedió, quiénes fueron esos hijos de Dios, qué enseñaron, cómo corrompieron la creación y por qué Dios decidió enviar el diluvio para limpiar la tierra. Según los manuscritos preservados en la biblioteca de Nag Hammadi y en los manuscritos del Mar Morto, descubiertos en Qumran en 1947, el libro de Enoc circulaba ampliamente entre las comunidades judías y cristianas primitivas. Fragmentos en arameo y hebreo fueron encontrados en las cuevas, confirmando que este texto era considerado sagrado hace más de 2000 años. El doctor James Charlesworth, profesor de Nuevo Testamento en la Universidad de Princeton, afirma: el libro de Enoc era uno de los textos religiosos más importantes del judaísmo del Segundo Templo. Influyó profundamente en la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento y en la teología cristiana primitiva sobre ángeles, demonios y el fin de los tiempos. Entonces, ¿por qué fue eliminado? Porque su cosmología no encajaba con la narrativa que la Iglesia institucional quería promover, porque daba demasiado peso a fuerzas espirituales fuera del control eclesiástico, porque sugería que había conocimientos ocultos accesibles fuera de los canales oficiales de la Iglesia. Pero en Etiopía, el libro de Enoc nunca desapareció. La Iglesia Ortodoxa etíope lo preservó en Ge'ez como parte integral de su canon bíblico. Para ellos, Enoc no era un texto apócrifo o secundario, era la palabra de Dios, tan válida como cualquier libro del Antiguo Testamento. Y lo que este libro revela sobre el origen del mal en el mundo, sobre la batalla cósmica entre luz y oscuridad, sobre el juicio venidero
y la redención final. Es absolutamente esencial para entender el contexto completo de la misión de Jesús, porque Jesús no vino solo a salvar almas individuales, vino a deshacer lo que los vigilantes habían corrompido. Vino a restaurar el orden divino quebrantado por la rebelión angelical. Vino a cumplir las profecías que Enoc proclamó miles de años antes. Y todo esto estaba escrito, preservado, esperando ser redescubierto. Pero los ángeles caídos y los gigantes son solo el comienzo de las revelaciones preservadas en la Biblia etíope. Porque hay algo aún más profundo, más personal, más transformador que estos textos antiguos revelan, y tiene que ver con el nacimiento de un niño especial en un pesebre, con una madre virgen y con secretos sobre su infancia que los evangelios canónicos dejaron completamente fuera. Secretos que cambian radicalmente cómo entendemos quién fue realmente Jesús de Nazaret. ¿Alguna vez habías escuchado sobre el libro de Enoc y los vigilantes que descendieron al monte Hermón? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia puede iluminar a otros que recién despiertan a estas revelaciones. Los evangelios canónicos de Mateo y Lucas nos dan dos narrativas del nacimiento de Jesús. Mateo se enfoca en la genealogía, en José recibiendo un sueño, en los magos del Oriente y en la huida a Egipto. Lucas nos da la anunciación a María, el viaje a Belén, el pesebre, los pastores y los ángeles. Pero ambos evangelios dejan fuera información crucial que las comunidades cristianas primitivas conocían perfectamente. ¿Quiénes eran los padres de María? ¿Cómo fue su infancia? ¿Por qué fue elegida ella específicamente para tan sagrada misión? ¿Qué significa que haya hecho un voto de virginidad antes del matrimonio? Estas preguntas tienen respuestas, y esas respuestas fueron preservadas en un texto antiquísimo llamado el Protoevangelio de Santiago. Según este evangelio, escrito en el siglo II de Cristo y ampliamente utilizado por la cristiandad primitiva, los padres de María se llamaban Joaquín y Ana. Eran una pareja judía devota pero estéril, lo cual en su cultura era visto como una maldición divina. Joaquín fue incluso rechazado en el templo porque no tenía descendencia. Las tradiciones etíopes preservadas en Ge'ez detallan que Ana, en su desesperación, oró fervientemente a Dios prometiendo consagrar cualquier hijo que le diera al servicio del templo, y según el relato, un ángel se le apareció anunciándole que concebiría. María nació como respuesta a esa oración. Cuando tuvo 3 años, según el protoevangelio, fue llevada al templo de Jerusalén donde fue consagrada y educada entre las vírgenes dedicadas al servicio sagrado. Allí, María hizo un voto de virginidad perpetua, dedicando su vida entera a Dios. Pero cuando alcanzó la pubertad, los sacerdotes enfrentaron un dilema. No podía quedarse en el templo para siempre, pero tampoco podía regresar a una casa sin un protector masculino, como exigían las costumbres de la época. La solución fue buscar un guardián que respetara su voto. José no era un joven carpintero, era un viudo anciano, ya con hijos de su primer matrimonio, elegido específicamente porque era piadoso, respetable y no representaba ninguna amenaza a la virginidad consagrada de María. Este detalle cambia completamente la narrativa que nos enseñaron. José no fue elegido al azar, fue seleccionado para proteger, no para desposar en el sentido tradicional. Su rol era ser custodio, guardián legal de una joven consagrada a Dios que estaba a punto de cumplir una misión divina. Según los escritos patrísticos de Orígenes y Clemente de Alejandría, esta era la interpretación ampliamente aceptada en los primeros siglos del cristianismo. No se veía a José como un esposo en el sentido convencional, sino como un protector divinamente designado. Y aquí entra algo crucial que resuelve uno de los mayores enigmas de los evangelios canónicos, los hermanos de Jesús. Mateo 13, 55-56 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Si María permaneció virgen, ¿de dónde vinieron estos hermanos y hermanas? Las tradiciones preservadas en Etiopía sostienen que eran hijos de José de su matrimonio anterior. José, siendo viudo, ya tenía una familia establecida. Cuando fue designado protector de María,
ella entró a un hogar donde ya había niños. Esos niños, medio hermanos de Jesús por parte de José, crecieron junto a él. Esto explica por qué, según los evangelios, ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7:5 durante su ministerio. No compartían la misma madre ni el mismo origen milagroso. Para ellos, Jesús era el hijo de la segunda esposa de su padre, quien afirmaba ser algo extraordinario. Y aquí está lo que nunca te contaron. Mateo 1:25 dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ese hasta que no implica necesariamente que después la conoció. En el griego original, la palabra puede significar simplemente durante todo el tiempo que, sin implicar un cambio posterior. Pero incluso si asumimos que María y José tuvieron una vida matrimonial normal después del nacimiento de Jesús, eso no disminuye en nada lo sagrado de su misión. Al contrario, las tradiciones etíopes dignifican tanto la virginidad consagrada como el matrimonio sagrado. No oponen una cosa contra la otra, porque lo que realmente importa no es mantener doctrinas sobre virginidad perpetua o discutir detalles biológicos. Lo que importa es entender el contexto completo, la historia humana y real detrás del nacimiento del Mesías. Y ese contexto está en los textos que Roma decidió que no debías leer. Pero Etiopía sí los preservó. Y ahora que conoces estos detalles, puedes entender mejor quién fue Jesús, cómo creció y por qué su familia tuvo el papel que tuvo en su vida y ministerio. Pero hay algo aún más extraordinario que estos textos revelan, y tiene que ver con los años que los evangelios canónicos nunca mencionan, casi 2 décadas enteras de la vida de Jesús, completamente ausentes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Qué aprendió? Las tradiciones etíopes tienen respuestas que van a sorprenderte profundamente. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Uno de los mayores misterios de los evangelios canónicos es el vacío cronológico en la vida de Jesús. Lucas 2, 41-52 nos muestra a Jesús a los 12 años asombrando a los maestros en el templo de Jerusalén con su sabiduría. Y luego, silencio, absoluto silencio. La siguiente vez que aparece en los evangelios, ya tiene 30 años y está comenzando su ministerio público con el bautismo en el Jordán. ¿Qué sucedió en esos 18 años? Los evangelios canónicos no dicen una sola palabra, pero las tradiciones preservadas en Etiopía y en las comunidades coptas de Egipto sí lo hacen. Según las crónicas etíopes, la Sagrada Familia no solo huyó a Egipto para escapar de Herodes cuando Jesús era un bebé, como narra Mateo 2, 13-15. Permanecieron allí durante años, estableciendo conexiones profundas con comunidades espirituales en el norte de África. Los monasterios coptos en Egipto aún preservan la memoria de esta estancia. En lugares como Wadi el Natrún, los monjes afirman que María, José y el niño Jesús se refugiaron en esas tierras y que las bendiciones de su presencia permanecen hasta hoy. Pero hay algo más. Las tradiciones etíopes sostienen que Jesús, durante su juventud, no solo estuvo en Egipto, sino que viajó más al sur, hasta las tierras de Etiopía, donde las comunidades judías habían estado asentadas desde los tiempos de Salomón. ¿Es esto históricamente plausible? Según el doctor James Tabor, profesor de estudios cristianos en la Universidad de North Carolina en Charlotte, los años silenciosos de Jesús son uno de los mayores vacíos en los evangelios canónicos. No hay razón teológica para ese silencio. Si Jesús simplemente trabajó como carpintero en Nazaret durante 18 años, ¿por qué no decirlo? El silencio sugiere que algo más estaba sucediendo, algo que los evangelistas no consideraron necesario o apropiado registrar. Las comunidades esenias, conocidas por los manuscritos del Mar Morto, eran grupos judíos ascéticos que se apartaban de la corrupción del Templo de Jerusalén. Vivían en comunidades cerradas, estudiaban textos sagrados, practicaban rituales de purificación y esperaban la llegada del Mesías. Muchos estudiosos sugieren que Jesús tuvo contacto con estas comunidades.
Su énfasis en la pureza interior, su crítica a la hipocresía religiosa y su conocimiento profundo de textos no canónicos sugieren una educación más amplia que la simple formación en una sinagoga local. Y aquí entra Egipto. Egipto era el centro del conocimiento esotérico del mundo antiguo. Allí convergían tradiciones judías, griegas, egipcias y orientales. Alejandría en particular era la capital intelectual del mundo mediterráneo, hogar de la biblioteca más grande de la antigüedad y de comunidades judías profundamente místicas. Las tradiciones preservadas en Ge'ez afirman que Jesús no solo estudió las escrituras hebreas, sino que también fue expuesto a sabiduría de múltiples tradiciones, preparándose para una misión que trascendería las fronteras del judaísmo tradicional, y esto no debería sorprendernos. Hechos 7:22 dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Si el gran libertador del pueblo judío fue educado en tradiciones egipcias, ¿por qué no podría Jesús haber sido expuesto a conocimientos más allá de las fronteras de Judea? Pero Roma no quería que esta narrativa se difundiera. Porque si Jesús había viajado, estudiado, aprendido de múltiples tradiciones espirituales, entonces su mensaje no era exclusivamente romano, ni controlable por una sola institución eclesiástica, y así, los años perdidos fueron borrados de la narrativa oficial. Pero en África esos años nunca fueron olvidados. Las comunidades etíopes los recuerdan, los veneran, los celebran como parte esencial de la preparación divina de aquel que vendría a redimir no solo a los judíos, sino a toda la humanidad. Y aquí está lo profundo. Si Jesús pasó esos años aprendiendo, creciendo, madurando espiritualmente, entonces su ministerio no fue un evento repentino y mágico. Fue el resultado de décadas de preparación, de búsqueda, de conexión profunda con el Padre. Fue humano, fue real, y eso lo hace aún más extraordinario, porque significa que el camino espiritual que Él transitó es un camino que nosotros también podemos transitar. No necesitamos nacer de forma milagrosa. Necesitamos crecer espiritualmente, buscar la verdad, conectarnos con lo divino. Y eso estaba en las enseñanzas preservadas en Etiopía. Pero había algo más en esos textos antiguos, algo sobre la vida familiar de Jesús, sobre su madre, sobre su padrastro, sobre el verdadero significado del matrimonio sagrado. Y eso también fue censurado. Si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, te invito a unirte a nuestro club exclusivo de miembros. Aquí encontrarás una hermandad de buscadores que, como tú, no se conforman con verdades incompletas. Hazte miembro ahora. La doctrina de la virginidad perpetua de María no siempre fue una enseñanza universal del cristianismo. De hecho, es una doctrina que se consolidó recién en los siglos IV y V, cuando la Iglesia institucional comenzó a enfatizar el celibato clerical y a asociar la sexualidad con pecado. Pero los textos más antiguos, incluidos aquellos preservados en Etiopía, presentan una narrativa muy diferente. Mateo 1:25 es muy claro. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ese, hasta que, en griego, es Geos Hau, que indica un límite temporal. No implica necesariamente que después hubo relaciones, pero ciertamente no lo excluye. Y luego están las referencias directas a los hermanos de Jesús. Mateo 13:55-56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? La Iglesia Católica Romana ha intentado explicar esto diciendo que hermanos se refiere a primos o parientes lejanos, pero el griego usa la palabra adelphos, que significa hermano literal. Si hubiera querido decir primos, habría usado anepsios. Más aún, Gálatas 1:19 menciona a Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, distinguiéndolo de los apóstoles. Si fuera solo un primo, no habría necesidad de esa distinción específica. Según la doctora April de Konig, profesora de estudios bíblicos en Rice University, la evidencia textual sugiere fuertemente que Jesús tuvo hermanos biológicos. Las comunidades cristianas primitivas no tenían problema con esto. Fue solo cuando surgió la teología que asociaba sexualidad con impureza
que se intentó reinterpretar estos pasajes. Las tradiciones etíopes preservan que María y José, después del nacimiento milagroso de Jesús, vivieron como un matrimonio normal y piadoso. Tuvieron más hijos, criaron una familia, y esto no disminuye en nada lo sagrado de la misión de Jesús. Al contrario, humaniza la experiencia de María. La presenta no solo como un receptáculo pasivo de la voluntad divina, sino como una mujer real, con una vida real, con una familia real. Una mujer que dijo sí al plan de Dios y luego vivió las consecuencias de ese sí en cada aspecto de su existencia, como madre, como esposa, como mujer de fe. Egésipo, historiador cristiano del siglo II, menciona explícitamente a la familia extendida de Jesús. Relata que durante el reinado del emperador Domiciano, 81-96 d.C., los descendientes de Judas, hermano de Jesús, fueron llevados ante las autoridades romanas porque eran de la familia real de David. Si Jesús hubiera sido hijo único, esto no habría sido relevante. Pero había una familia, había descendientes, había un linaje, y ese linaje fue conocido, rastreado y documentado por las primeras comunidades cristianas. Las iglesias orientales, incluida la ortodoxa etíope, nunca tuvieron problema con esto. Para ellos el matrimonio es sagrado, la familia es sagrada, y María fue bendecida tanto en su virginidad consagrada al concebir a Jesús como en su vida matrimonial posterior. No hay contradicción. Roma creó la contradicción al asociar sexualidad con pecado e imponer el celibato clerical. Pero en las tradiciones africanas y orientales preservadas, el matrimonio de María y José es visto como un modelo de unión piadosa, no como algo que necesita ser negado o explicado. Y esto es liberador, porque significa que no necesitamos vidas perfectas o circunstancias extraordinarias para ser parte del plan divino. María fue elegida precisamente porque era humana, real, dispuesta, y su vida familiar, con todos sus desafíos y bendiciones, fue parte integral de la historia de redención. Pero si María tuvo más hijos, si Jesús realmente tuvo hermanos de sangre, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quiénes eran? ¿Qué fue de ellos? ¿Jugaron algún papel en la historia del cristianismo primitivo? Las respuestas están en los textos preservados, y lo que revelan va a sorprenderte profundamente. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Los evangelios canónicos mencionan a los hermanos de Jesús, pero nunca profundizan en quiénes fueron o qué papel jugaron en la historia del cristianismo primitivo. Sin embargo, cuando examinas los textos del Nuevo Testamento con atención, junto con fuentes históricas extrabíblicas, emerge un retrato fascinante de una familia real que fue absolutamente central para el movimiento cristiano primitivo. Marcos 6:3 nos da sus nombres. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? 4 hermanos nombrados: Jacobo, Santiago, José, Judas y Simón. Y hermanas sin nombre específico. ¿Qué fue de ellos? Santiago el Justo es quizás el más prominente. Gálatas 1:19 lo identifica explícitamente. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. Hechos 15 nos muestra a Santiago liderando el concilio de Jerusalén, tomando la decisión final sobre si los gentiles debían circuncidarse para ser cristianos. No fue Pedro quien tuvo la última palabra, fue Santiago. Hechos 21:18 muestra a Pablo reportándose directamente a Santiago en Jerusalén, reconociendo su autoridad como líder de la comunidad. Este no era un personaje secundario, era el líder de la iglesia primitiva en Jerusalén, y era hermano biológico de Jesús. Josefo, el historiador judío del siglo I, registra en Antigüedades Judaicas, libro 20, capítulo 9, la muerte de Santiago, Ananías. Reunió al Sanedrín de jueces y trajo ante ellos al hermano de Jesús, llamado el Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley
y los entregó para ser apedreados. Esto sucedió aproximadamente en el año 62 d.C. Santiago fue martirizado no por extraños, sino por las mismas autoridades judías que habían condenado a su hermano Jesús 3 décadas antes. Judas, otro hermano, es el autor de la epístola de Judas en el Nuevo Testamento. Se identifica a sí mismo en Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, no se presenta como hermano de Jesús, sino como hermano de Santiago, probablemente por humildad, pero la conexión es clara, y este Judas es quien cita directamente del libro de Enoc en su epístola, confirmando que los hermanos de Jesús conocían y veneraban textos que luego serían eliminados del canon occidental. Simón es mencionado por Egésipo, historiador cristiano del siglo II, quien afirma que Simón sucedió a Santiago como líder de la Iglesia de Jerusalén. Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 11, registra: después del martirio de Jacobo, Simeón, hijo de Clopas, tío del Señor, fue elegido como segundo obispo. Hay debate sobre si este Simón es el mismo que el hermano mencionado en Marcos 6:3, pero las tradiciones etíopes sostienen que sí lo es. José, el cuarto hermano, es el más misterioso. No se menciona su destino específico en fuentes canónicas, pero las tradiciones etíopes preservan que permaneció en Jerusalén apoyando a la comunidad primitiva. Y luego están las hermanas. Los evangelios las mencionan pero nunca dan sus nombres. Las tradiciones etíopes sugieren que eran al menos 2, posiblemente más, y que algunas permanecieron en Nazaret, mientras que otras acompañaron a la familia en su ministerio. Pero aquí está lo que Roma nunca quiso que supieras. La familia de Jesús no solo fue importante, fue la estructura central del cristianismo primitivo durante sus primeras décadas. No eran los apóstoles originales quienes lideraban Jerusalén, era la familia. Egésipo registra que durante el reinado del emperador Domiciano, 81-96 d.C., los nietos de Judas, hermano de Jesús, fueron llevados ante las autoridades romanas. ¿Por qué? Porque eran descendientes de la casa de David, considerados potenciales amenazas políticas como posibles reclamantes del trono de Israel. Cuando fueron interrogados, mostraron sus manos callosas de campesinos, explicando que no representaban amenaza política alguna. Fueron liberados, pero el hecho mismo de que fueran rastreados, identificados y llevados ante Roma confirma que la familia de Jesús era conocida, documentada y vigilada. Había un linaje, había descendientes. Había una familia real davídica que continuó existiendo después de la ascensión de Jesús, y esto es lo que los textos etíopes han preservado durante siglos, mientras Roma intentaba borrar esta narrativa familiar para enfatizar la estructura institucional y jerárquica de la Iglesia. Pero los hermanos de Jesús no fueron los únicos en África, porque según las tradiciones etíopes, hubo un apóstol que llevó el mensaje directamente a tierras africanas. Y su tumba, según afirman hasta el día de hoy, está en suelo etíope. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad. La historia del cristianismo que nos enseñaron es profundamente eurocéntrica. Nos hablaron de Roma, de Constantinopla, de la evangelización de Europa. Pero se olvidaron de mencionar que el cristianismo llegó a África casi inmediatamente después de la ascensión de Jesús, y que en Etiopía, específicamente, se estableció una de las iglesias cristianas más antiguas y continuas del mundo. Hechos 8, 26, 39, registra un evento extraordinario. El diácono Felipe, guiado por el Espíritu, se encuentra con un funcionario de alto rango, el tesorero de Candace, reina de Etiopía. Este hombre, un eunuco etíope, estaba regresando de adorar en Jerusalén cuando Felipe lo alcanza leyendo el libro de Isaías en su carruaje. Felipe le explica el pasaje sobre el siervo sufriente, Isaías 53, y le anuncia a Jesús. El etíope cree, es bautizado en el camino y regresa a su tierra. Este es el primer convertido africano registrado en el Nuevo Testamento, y según las tradiciones etíopes, este hombre no regresó solo con una fe personal.
Regresó con un mensaje que transformaría toda una nación. En el siglo IV, bajo el reinado del rey Esana, Etiopía se convirtió oficialmente al cristianismo, convirtiéndose en una de las primeras naciones en adoptar el cristianismo como religión de Estado, incluso antes que el Imperio Romano bajo Constantino. Las inscripciones del rey Esana, descubiertas en Aksum, mencionan explícitamente el Señor del Cielo y cruces cristianas, confirmando la conversión histórica del reino. Pero la evangelización de Etiopía no fue obra de romanos, fue obra de africanos, de orientales, de comunidades que preservaron el cristianismo en su forma más pura y antigua. Las tradiciones etíopes afirman que el apóstol Mateo, o según algunas versiones, el apóstol Felipe o Tomás, llevó el evangelio personalmente a tierras etíopes y que su tumba se encuentra allí hasta el día de hoy. Hay debate académico sobre esto, pero lo que no se puede debatir es que Etiopía recibió el cristianismo de forma independiente a Roma y que desarrolló su propia teología, su propio canon bíblico y su propia liturgia en Ge'ez. En los siglos V y VI llegaron los 9 santos, monjes sirios que escapaban de persecuciones en Medio Oriente y encontraron refugio en Etiopía. Allí tradujeron textos, fundaron monasterios y consolidaron la fe ortodoxa etíope. Y aquí está lo crucial. Etiopía nunca estuvo bajo el control de Roma. Nunca aceptó las decisiones del Concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo. Nunca se sometió a la autoridad papal y, por lo tanto, nunca eliminó los libros que Roma eliminó. Los monasterios etíopes, aislados en montañas inaccesibles, preservaron manuscritos antiquísimos en Ge'ez, copiaron, tradujeron, veneraron textos que en Europa fueron quemados. Mientras las bibliotecas de Alejandría y Constantinopla ardían en llamas durante conquistas y conflictos, los monjes etíopes escondían sus tesoros literarios en cuevas, en iglesias talladas en roca, en lugares donde ningún conquistador podría alcanzarlos. Y así el libro de Enoc sobrevivió, el libro de los jubileos sobrevivió, los textos sobre la infancia de María sobrevivieron, las genealogías completas sobrevivieron. Todo sobrevivió en Etiopía. Según los académicos, no fue casualidad, fue providencia, porque había un plan divino para que estas verdades no se perdieran completamente, para que cuando llegara el tiempo del despertar global, la humanidad pudiera redescubrir lo que había sido ocultado. Y ese tiempo es ahora. En la era digital, los manuscritos etíopes están siendo digitalizados, traducidos, estudiados por académicos de todo el mundo. Lo que durante siglos estuvo disponible solo para monjes en monasterios remotos, ahora está al alcance de cualquiera con conexión a Internet. Y millones están despertando, están cuestionando, están buscando, están encontrando. Y entre todo lo que Etiopía preservó, hay un misterio que fascina al mundo entero: el Arca de la Alianza. Según las tradiciones etíopes, no desapareció en la conquista babilónica. Está allí, en Aksum, custodiada por un solo monje que dedica su vida entera a protegerla. Es real, es fe, es historia. Eso es lo que vamos a explorar ahora. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. El Arca de la Alianza es uno de los objetos más sagrados y misteriosos de la historia bíblica. Según Éxodo 25, 10-22, Dios mismo dio a Moisés las instrucciones precisas para construir el arca: un cofre de madera de acacia recubierto de oro puro, con 2 querubines de oro en su cubierta, y dentro de ella las tablas de los 10 mandamientos, una vasija con maná del desierto, y la vara de Aarón que reverdeció. El arca era el lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. Era tan sagrada que solo el sumo sacerdote podía acercarse a ella, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Acompañó a los israelitas en el desierto, cruzó el Jordán, rodeó las murallas de Jericó, y finalmente fue colocada en el Santo de los Santos del Templo de Salomón en Jerusalén. Y luego desaparece de los registros bíblicos. La última mención clara está en 2 Crónicas 35:3, durante el reinado de Josías,
640-609 a.C. Después de eso, silencio. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén en 586 a.C. y destruyeron el templo, el arca no aparece en la lista de tesoros saqueados. Cuando el segundo templo fue construido décadas después, el arca no fue colocada en el Santo de los Santos. ¿A dónde fue? Hay múltiples teorías. Algunos creen que fue escondida en túneles secretos bajo el monte del templo. Otros sugieren que fue llevada a Babilonia, pero no registrada. Algunos académicos proponen que fue destruida o fundida, pero hay una teoría que ha persistido durante milenios en una nación africana. Etiopía afirma que el arca está allí. Según el Kebra Nagast, Gloria de los Reyes, texto nacional etíope compilado en el siglo XIII, pero basado en tradiciones orales mucho más antiguas, el arca fue llevada a Etiopía por Menelik I, hijo de la reina de Saba, y el rey Salomón. La narrativa cuenta que cuando Menelik visitó a su padre en Jerusalén, Salomón intentó convencerlo de quedarse y heredar el trono israelita. Menelik rechazó, deseando regresar a su tierra natal. Antes de partir, según el Kebra Nagast, Menelik y sus compañeros tomaron el Arca de la Alianza, con o sin el conocimiento de Salomón, dependiendo de la versión, y la llevaron a Aksum, donde permanece hasta hoy. ¿Es esto históricamente verificable? No. El arca no puede ser examinada porque, según las tradiciones etíopes, está custodiada en la iglesia de Nuestra Señora María de Sión, en Aksum, y solo un monje guardián designado de por vida puede verla. Ningún extraño, ningún académico, ningún líder religioso externo tiene acceso. El guardián actual vive en una pequeña capilla junto al arca, dedicando cada momento de su existencia a proteger lo que considera el objeto más sagrado sobre la tierra. Cuando muere, otro monje es designado y la custodia continúa. Graham Hancock, en su libro El signo y el sello, investigó exhaustivamente esta tradición, viajando a Etiopía y entrevistando a líderes religiosos. Su conclusión no puede probarse, pero tampoco puede descartarse. Hay elementos intrigantes. Antigüedad de la tradición. La veneración etíope del arca precede por siglos al Kebra Nagast escrito. Es una tradición oral ancestral. Conexión histórica real. Hay evidencia arqueológica e histórica de contacto entre Israel y Etiopía desde tiempos de Salomón, Pina Reyes 10. Continuidad de fe. Etiopía ha mantenido tradiciones judeocristianas únicas, incluida la circuncisión, leyes dietéticas y veneración del sábado, más cercanas al judaísmo que a otras iglesias cristianas. Consistencia de testimonio. Durante siglos, peregrinos y viajeros que visitaron Etiopía registraron que los etíopes afirmaban poseer el arca. Pero aquí está lo profundo. Más allá de la verificación arqueológica, para millones de etíopes, el arca está allí. Esa fe ha sostenido una nación durante milenios. Esa fe preservó textos sagrados cuando otros los quemaban. Esa fe mantuvo viva una tradición cristiana independiente cuando Roma intentaba uniformar todo. La pregunta no es solo ¿está realmente allí? La pregunta es ¿qué significa que una nación entera haya organizado su identidad espiritual alrededor de esta convicción? Significa que para Etiopía, la conexión con el Dios de Israel, con el pacto mosaico, con la continuidad histórica desde Salomón hasta Cristo, no es teología abstracta, es identidad nacional, es historia viviente, es fe tangible, y eso, verificable o no, es extraordinario, porque nos muestra que África nunca fue un receptor pasivo del cristianismo. África fue protagonista desde el principio, y la conexión entre Etiopía, el arca y el linaje de Salomón nos lleva a una verdad aún más profunda. El linaje real etíope afirma descender directamente de Salomón, y si Salomón desciende de David, y Jesús desciende de David, entonces hay un hilo de sangre real que conecta a Etiopía con el Mesías prometido. Y eso cambia completamente cómo entendemos la historia bíblica y el plan divino para toda la humanidad. ¿Crees que el Arca de la Alianza realmente está en Etiopía o es una tradición piadosa sin fundamento histórico? Comparte tu opinión. Este debate es fascinante y quiero conocer tu perspectiva.
La historia de la reina de Saba es uno de los relatos más fascinantes y enigmáticos del Antiguo Testamento. Reyes 10, 1, 13 y 2. Crónicas 9, 1, 12 narran su visita al rey Salomón. Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén para probarle con preguntas difíciles, y le dio a Salomón 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Los textos bíblicos registran que quedó asombrada por la sabiduría de Salomón, por su palacio, por su riqueza, y que no quedó más aliento en ella. Pero la Biblia canónica termina ahí. Solo menciona que intercambiaron regalos y que ella regresó a su tierra. Las tradiciones etíopes, sin embargo, preservan el resto de la historia. Según el Kebra Nagast, la reina de Saba, llamada Maqueda en las crónicas etíopes, no solo visitó a Salomón, se enamoró de él, y de esa unión nació un hijo, Menelik I, el primer rey de la dinastía salomónica etíope. Menelik I, según estas tradiciones, fue criado en Etiopía pero viajó a Jerusalén cuando alcanzó la edad adulta para conocer a su padre. Salomón lo reconoció, lo ungió como rey y le ofreció quedarse en Israel. Menelik rechazó, deseando regresar a gobernar su propia tierra, pero llevó consigo no solo el conocimiento de su padre, sino también, según algunas versiones, el Arca de la Alianza. Ahora bien, ¿hay evidencia histórica de esto? La visita de la reina de Saba a Salomón está documentada en la Biblia. La existencia del reino de Saba, probablemente en lo que hoy es Yemen o Etiopía, es históricamente verificable a través de inscripciones y arqueología. El resto es tradición oral preservada durante siglos. Pero aquí está lo extraordinario. La dinastía salomónica etíope, que gobernó Etiopía desde el siglo XIII hasta 1974, con la caída del emperador Haile Selassie, reclamó descender directamente de esta unión. Sus títulos imperiales incluían León de Judá, el mismo título asociado con Jesús en Apocalipsis 5, elegido de Dios, descendiente de Salomón y David. Esto no era una afirmación vacía, era identidad nacional codificada en cada ceremonia, en cada coronación, en cada estructura legal del imperio etíope. Y aquí está la conexión teológica profunda. Si Etiopía desciende de Salomón y Salomón desciende de David, entonces comparten el mismo linaje del cual vendría el Mesías. Mateo 1 y Lucas 3 trazan meticulosamente la genealogía de Jesús hasta David y Salomón. Jesús es llamado Hijo de David repetidamente en los Evangelios. Su derecho al trono mesiánico viene precisamente de ese linaje real, y si Etiopía también reclama ese mismo linaje, entonces hay una conexión espiritual profunda entre África y la historia de redención. Esto explica por qué Etiopía nunca se sintió convertida al cristianismo como si fuera una religión extranjera. Para ellos el cristianismo era el cumplimiento natural de su propia historia espiritual. Eran descendientes de Salomón, custodiaban el Arca de la Alianza, y cuando Jesús, el León de Judá, vino al mundo, estaba cumpliendo promesas hechas a la misma casa real de la que Etiopía se consideraba parte. El doctor Edward Uhlendorf, destacado estudioso de la literatura etíope, afirmó: el Kebra Nagast no es solo un texto religioso, es la narrativa fundacional de la identidad nacional etíope, una forma de entender su lugar único en la historia bíblica y en el plan divino. Ahora bien, esto no significa que todo sea históricamente verificable. Significa que durante siglos, una nación entera organizó su cosmovisión espiritual alrededor de esta convicción, y esa convicción preservó textos, protegió tradiciones y mantuvo viva una forma de cristianismo que Roma no pudo controlar, porque Roma quería que el cristianismo fuera romano, pero Etiopía recordaba que el cristianismo era judío, africano, oriental, que Jesús nació en Medio Oriente, fue refugiado en África, y su mensaje trascendía fronteras imperiales. Y eso es lo que los textos etíopes nos devuelven hoy. Una visión del cristianismo que no es propiedad de ninguna institución, sino patrimonio de toda la humanidad. Una visión donde África no es un receptor pasivo, sino protagonista activo desde los tiempos de Salomón hasta hoy. Y todo esto está documentado en un texto que Roma nunca quiso que leyeras,
un texto que es simultáneamente historia, teología y profecía. Ese texto es el Kebra Nagast, y lo que revela va mucho más allá de genealogías y reyes. El Kebra Nagast, cuyo nombre significa Gloria de los Reyes, es el texto nacional de Etiopía. Fue compilado en su forma actual en los siglos XIII y XIV, pero los académicos coinciden en que se basa en tradiciones orales y escritas mucho más antiguas, posiblemente del siglo VI. Está escrito en Ge'ez, el idioma litúrgico sagrado de Etiopía, y durante siglos fue accesible solo para monjes y estudiosos que podían leer ese idioma antiguo. No fue traducido al inglés hasta 1922 por E. A. Wallis Budge del British Museum, y cuando fue traducido, Occidente se sorprendió, porque contenía una narrativa completa, detallada, teológicamente sofisticada sobre la reina de Saba y su relación con Salomón, el nacimiento y vida de Menelik I, el traslado del Arca de la Alianza a Etiopía, la transición del pacto mosaico al pacto cristiano, la justificación teológica de por qué Dios trasladó su presencia de Jerusalén a Aksum, profecías sobre la venida del Mesías y su conexión con Etiopía. El Kebra Nagast no es solo historia dinástica, es teología narrativa. Es la forma en que Etiopía se entiende a sí misma en el plan divino. Para los etíopes, este texto explica por qué ellos, una nación africana, fueron elegidos para custodiar las reliquias más sagradas del judaísmo y para preservar la fe cristiana en su forma más pura. Según el Kebra Nagast, cuando Menelik llevó el arca a Etiopía, no fue un robo ni una traición, fue un movimiento divino, porque Israel había caído en idolatría, había rechazado a los profetas y eventualmente rechazaría al Mesías mismo. Entonces, Dios trasladó su presencia a una nación que lo honraría fielmente. Esto puede sonar polémico, pero es precisamente lo que Jesús mismo profetizó en Mateo 21, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Para los etíopes, ellos son esa gente que preservó fielmente el pacto. Ahora bien, ¿por qué Occidente ignoró este texto? Por varias razones. Eurocentrismo. La historia bíblica que se enseñaba en Europa colocaba a Europa como centro de la cristiandad. África era vista como objeto de evangelización, no como protagonista histórico. Control eclesiástico. Roma había establecido su propia narrativa de sucesión apostólica y autoridad. La idea de que una iglesia africana independiente tuviera su propia teología y textos sagrados desafiaba esa autoridad. Inaccesibilidad lingüística. El Ge'ez no era estudiado en seminarios occidentales. Solo después de las colonizaciones africanas del siglo XIX, los académicos europeos comenzaron a prestar atención seria a los textos etíopes. Prejuicio racial. Seamos honestos. Durante siglos, Europa no tomó en serio las tradiciones intelectuales y espirituales africanas. Fueron desestimadas como primitivas o folclóricas. Pero cuando estudiosos serios comenzaron a examinar el Kebra Nagast, descubrieron algo extraordinario. No era un texto ingenuo ni simplista. Era teológicamente complejo, históricamente consciente y espiritualmente profundo. Cita extensamente del Antiguo y Nuevo Testamento. Integra tradiciones judías, cristianas y etíopes de forma coherente. Y propone una visión del plan divino donde África no es marginal, sino central. Según Miguel Brooks, quien produjo una traducción académica reciente del Kebra Nagast, este texto es la clave para entender cómo Etiopía se ve a sí misma no como receptora del cristianismo, sino como guardiana legítima de la fe bíblica desde tiempos de Salomón. Y aquí está lo liberador. No necesitas creer que cada detalle del Kebra Nagast es históricamente exacto para reconocer su importancia. Lo que importa es que durante más de 1000 años, una nación entera estructuró su identidad espiritual alrededor de estas narrativas, y esa identidad preservó textos que de otro modo habrían desaparecido. Preservó una forma de cristianismo que no dependía de Roma. Preservó la memoria de que el Dios de la Biblia no es propiedad de ninguna raza ni nación. Y hoy, cuando millones alrededor del mundo están despertando a verdades que fueron sistemáticamente ocultadas,
El Kebra Nagast emerge como testimonio de que siempre hubo otras voces, otras perspectivas, otras formas de entender el mensaje divino. Voces que no fueron silenciadas, solo ignoradas, hasta ahora, porque estamos viviendo un momento profético, un momento en que las verdades preservadas en lugares remotos están saliendo a la luz global. Y eso no es casualidad, es cumplimiento. Hay un versículo en el Salmo 68 que los etíopes han venerado durante siglos. Etiopía extenderá pronto sus manos hacia Dios. Salmo 68, 31. Para las comunidades etíopes, este no es solo un versículo más, es una profecía, una promesa divina de que su nación tiene un rol especial en el plan de Dios y que llegaría un momento en que el mundo entero voltearía hacia África para recibir verdad espiritual. Y ese momento es ahora. Piénsalo. Durante siglos los manuscritos etíopes permanecieron aislados en monasterios inaccesibles. Solo los monjes que dedicaban su vida al estudio podían leerlos. Ningún académico occidental tenía acceso. Ningún creyente común podía consultar el libro de Enoc o el Kebra Nagast. Pero en las últimas décadas algo cambió radicalmente: la digitalización masiva de manuscritos antiguos. Proyectos académicos de universidades alrededor del mundo han escaneado, traducido y puesto en línea textos que antes eran inalcanzables. El libro de Enoc está disponible gratuitamente en Internet en docenas de idiomas. El Kebra Nagast puede ser descargado y estudiado por cualquiera con una conexión a Internet. Los fragmentos de Qumran están digitalizados y accesibles públicamente. ¿Casualidad o cumplimiento profético? Según las tradiciones etíopes, esto era esperado, porque las profecías hablaban de un tiempo en que el conocimiento se multiplicaría. Daniel 12:4, en que lo oculto sería revelado. Lucas 8:17, en que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Estamos viviendo ese tiempo, y no es solo tecnología, es un despertar espiritual global. Millones de personas alrededor del mundo están cuestionando narrativas oficiales, buscando verdades más profundas, rechazando la religión institucional controladora y buscando conexión directa con lo divino. Este movimiento no tiene líder único, no tiene sede central, no necesita permiso de ninguna institución. Es orgánico, espontáneo, imparable. Y tú, que estás viendo este video hasta este punto, eres parte de él. No es casualidad que hayas llegado aquí. No es accidente que estas verdades estén resonando en tu corazón. Es porque algo dentro de ti ya sabía que faltaba información. Algo dentro de ti siempre sintió que la versión que te dieron era incompleta. Y tenías razón, porque durante siglos instituciones religiosas controlaron qué podías saber, qué podías leer, qué podías cuestionar. Quemaron libros, persiguieron a pensadores, censuraron textos, pero no pudieron destruir todo. Porque mientras Europa quemaba bibliotecas, África las escondía en montañas. Mientras Roma decidía qué era canónico, Etiopía preservaba todo. Y ahora, en esta era digital, en este momento de despertar colectivo, todo está saliendo a la luz. Las 81 libros de la Biblia etíope ya no son secreto. El libro de Enoc ya no es prohibido. La familia de Jesús ya no es vergonzosa. Los años perdidos ya no son misterio. La verdad está disponible. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿qué vas a hacer con ella? Porque tener acceso a información no es lo mismo que permitirle transformar tu vida. Puedes saber todo esto intelectualmente y no cambiar nada. O puedes permitir que estas verdades despierten algo profundo dentro de ti, que reconecten tu fe con sus raíces históricas reales, que te liberen de doctrinas impuestas y te devuelvan a la relación directa con lo divino que Jesús mismo enseñó. Porque eso es lo que estos textos preservados en Etiopía revelan una y otra vez. No necesitas intermediarios, no necesitas instituciones que controlen tu acceso a Dios, no necesitas que te digan qué pensar, qué creer, qué cuestionar. El reino de Dios está dentro de ti. Esa fue la enseñanza que los evangelios preservan. Esa fue la verdad que los textos gnósticos enfatizaban. Esa fue la revelación que Roma intentó enterrar, porque significaba que ya no podían controlar tu espiritualidad.
Y hoy esa verdad regresa, no porque alguien la descubrió, sino porque siempre estuvo allí, esperando, en África, en Etiopía, en manuscritos que monjes devotos copiaron generación tras generación, creyendo que algún día el mundo estaría listo para recibirlos, y ese día es hoy. Esa inquietud que has sentido toda tu vida tenía una razón. Faltaban libros, faltaban voces, faltaba la historia completa, pero ya no. Ahora tienes acceso, ahora puedes estudiar, ahora puedes decidir por ti mismo. Y no estás solo en este despertar. Somos millones alrededor del mundo, abriendo los ojos simultáneamente, como si una alarma espiritual hubiera sonado en la conciencia colectiva de la humanidad. Esto no es el fin, es el comienzo de un cristianismo sin censura, de una fe sin manipulación, de una conexión divina sin intermediarios. Y todo comenzó en África, en Etiopía, en la tierra que nunca olvidó. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. No te pierdas el próximo video, donde continuaremos desentrañando verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Y si realmente sientes el llamado a profundizar, considera unirte como miembro. Los guardianes de la verdad ya están accediendo a conocimiento que jamás podremos hacer público. Gracias por ver este video hasta el final. Nos encontraremos en el próximo video. Que la luz de la verdad ilumine tu camino. Amén.